porque me ponía a desleer, o sea, siento que leía en el día y desleía por la noche porque no quería acabarlo nunca. Entonces me demoré como bastante tiempo en ese libro y de ahí no he parado. Mira que La Hora de la Estrella yo siento que es todo lo que uno empieza a leer de Clarice. La universidad fue así y fue lo único que encontré, que tuve como relación en ese momento. No recuerdo en qué clase fue, pero sé que fue ahí mi primer encuentro con Clarice. La primera vez que la topé y desde ahí siempre ha rondado. Ahorita mucho más pues con las lecturas que se hicieron para este capítulo y ahorita que hablabas precisamente de Macabea, hay un extracto en el que se habla sobre el futuro y dice, en cuanto al futuro, había perdido el futuro, escuchó la vieja canción de palabras y palabras. Si así es, a esta hora exacta, Macabea siente un estómago enfermo y casi vomita. Quería vomitar lo que no es cuerpo, vomitar algo luminoso, estrella de 1000 puntos. Pues es imposible no quedarse con esas cosas en la cabeza y no seguir detrás de ella luego de leerla de esa manera. Qué gran cita, Ala. Deberíamos haber puesto más citas. A propósito de toda nuestra primer acercamiento a esta gran autora, en el ámbito de las librerías y de nuestra labor, ¿ustedes cómo ven esta recepción del público de Clarice en las librerías? Yo siento que en mi caso, como que siempre que me he encontrado con lectores del Inspector, son lectores ya muy experimentados y muy enamorados de su obra. O sea, siento que cuando un lector llega al Inspector, sigue ahí derecho, que es algo que nos pasa mucho, pero no he tenido como la oportunidad de encontrarme con lectores como primerizos del Inspector y es algo que me gustaría mucho. Bueno, excepto mis amigos a los que les recomiendo al Inspector todo el tiempo, ¿no? Pero no dentro de las librerías. Ahora que, digamos, leyendo un poco sobre las ediciones, etcétera, siento que hubo como un primer momento en el que se leía bastante al Inspector, de hecho, como en los años 70, 80, y luego hubo un bache porque las ediciones que había ya no estaban circulando, ya no se estaban reeditando, y ese bache, digamos que se saneó un poco a mi manera de ver con las ediciones de Corregidor que empezaron a circular, qué sé yo, como sobre 2010 o 2012 si mal no recuerdo. Entonces siento que esa recepción y ese acercamiento a la obra de Clarice se ha ampliado mucho a través de esas ediciones de Corregidora, editora que además vamos a tener durante la entrevista y que precisamente tal vez como que hubo un vacío en esos años, como en esos años y un vacío como siento yo alimentado también por la academia, porque bueno, al menos en mi experiencia durante la academia nunca estuvo por ahí el inspector circulando. Pero bueno, sí, siento que la verdad cuando los lectores se acercan al inspector no quieren parar. Complementando un poco eso que dices, yo siento que los lectores que llegan a la librería, a las librerías a preguntar por Clarice, por lo general suelen ser quienes ya la conocen, quienes ya la han perseguido, quienes ya han tenido una pincelada de su obra en las manos. Y es muy jodido muchas veces decirle como, mira, esta autora, en el caso de la librería donde trabajo, esta autora no la vas a encontrar aquí tan fácilmente, porque si no es Ciruela, no hay más, no hay otra opción. Y lastimosamente la única obra que llega o que tenía yo en su momento disponible eran los cuentos que ahorita editó Fondo de Cultura Económica y La Hora de la Estrella. De resto, pocas cosas más llegaban ahí. Así que los que yo siento por lo general siempre ya son personas que la conocen, que en algún momento están buscando cazar sus obras, que quieren complementar lo que ya tienen. Y siempre es una demanda alta, al menos una vez por semana alguien me la preguntaba, ¡Oh, qué pero, hermoso! pero a veces las librerías, sobre todo las grandes, de grandes superficies, no la tienen como tan disponible, como tan a la mano. Es un efecto muy curioso y pues a veces es como un poco
hay que replantearse qué cositas funcionan y qué otras cositas no funcionan. Pero pues ya, hasta ahí. Oye, mira que sí, yo siento que traen como muy pocos ejemplares, ¿sí? Como que Sí, llegaron 5 Lispector y pues obviamente los lectores llegaron corriendo a llevárselas. Eso sí, es llega uno, a complejo. veces solamente llega uno y ya, o sea, es lamentable, por ejemplo, lo que pasaba ya con la edición de Fondo de Cultura Económica, porque solamente se iba cuando un lector reconocía la foto de Clarice en la portada. De resto, nadie más se acerca a decir como quién es ella, a pesar de que tú la tengas donde la tengas y que sea lo más vistoso de la librería, sí. Pues en mi caso, yo cada vez que he podido tenerla disponible para solicitarla a la librería, la pido y la tengo. A veces parece los juegos del hambre, llega como el archivo de reposición y es como 3 2 1 lo pido todo y a ver qué llega. Y como suele pasar con distintos proveedores, pues uno pide 3 bicicletas y llegan 2 triciclos y una patineta y uno ahí trata de rodar con eso, ¿no? Yo creo, de acuerdo con ustedes, que la demanda a veces puede ser más alta que la oferta que hay de disponibilidad, sobre todo para construir clubes de lectura. Creo que sí es cierto que es una autora que tiene muchas lectoras que les ha tocado apañarse a punta de libro electrónico, de fotocopia y de otros artilugios, pero como dijo un amigo, pues en el iPad todos los libros huelen igual. Y Ujú. yo creo que sí es diferente como poder percibir un Lispector en una u otra editorial y poder incluso comparar las traducciones y siento que si hubiese más títulos disponibles, si yo pudiera tener 30 ejemplares de La Pasión según GH, por ejemplo, eventualmente podría construirse un club de lectura alrededor de esa obra y así el efecto bola de nieve sería mucho más alto. Pienso, por ejemplo, en Dolores Reyes cuando está diciendo que lee Clarice Lispector y pone la foto de una edición de cuentos completos del Faguara del siglo pasado. Y digo, claro, en algún momento tuvimos mucho Lispector y en otro momento se acabó la circulación de la obra y esperemos que siga llegando. Ahora, creo que sí tiene un séquito de lectoras y es como una legión que Una intentamos. legión, me encanta. Intentamos cada vez como ir a golpear una nueva puerta, es decir, tienes 5 minutos para saber ¿Del sobre Lispector? sobre el Spector y ahí vamos intentando hacerlo visible. No, y Garabato es mi dealer de Clarice Lispector. Es que además por Mi eso dealer. Edwin no me manda las Inyéctela, lecturas, inyéctela. Ay, mire, yo le mando autores. Ve, lectores autores. que no lleguen y lo pregunten es otra cosa, pero yo siempre le mando lectores. Debo hacer una confesión. La primera vez que llegó Clarice a la librería, pues se demoró en llegar porque este personaje olvidó o se le pasó el correo del distribuidor que decía que hagan pedido porque iban a importar y etcétera, y se me pasó y cuando mandé el correo es como, no, mira, ya se acabó todo, tienes que esperarte la próxima, y yo, no, entonces llegó súper tarde y como 3, o sea, lo peor, así como nota al margen, cierren esa nota al margen. Bueno, Clarice en las librerías, digamos que ha habido como, o me ha experimentado dos ámbitos. Uno, unas ediciones todas bonitas que hay de literatura infantil, que quizás para lectores de 8 años por ahí podría llegar a interesar. Mm, y la gente sí le gustaban esos libros, o sea, había como una curiosidad por leyendas brasileras, no sé, como que sí, llamaban la atención. Y por otro lado, está el tema de las mujeres, quizás uno que piensa en mujeres, pues siempre pensará en ella. Entonces, desde esos dos ámbitos se mueve mucho y sí, claro, hay gente que la conoce toda y llega emocionada a preguntar por ella y bueno, como les conté, mi culpa no las tenía, pero obviamente he prometido que la próxima vez los traigo y de por Dios vuelve, te tomo los datos, pero vuelve. Y no, esa sería como mi experiencia en la librería con Clarice. Ustedes mencionaron ahorita algo muy curioso y era algo que me rondaba en la cabeza y es esto de la lectura en digital. Y recordé que yo a Clarice la conocí en PDF, yo no la conocí en físico.
Y hay veces en los cuales cuando uno tiene el libro en la mano, dice como definitivamente hay autores que uno nunca debe conocer en PDF. Y siento que Clarice es uno de esos autores. La verdad, estoy de Y, acuerdo total. y ya siguiendo como con todo este hilo, ¿con qué otros autores combinan o con quiénes suelen hacer pareja o tríos o cuartetos para que demás lectores puedan abrir las puertas literarias con Clarice Lispector? En ámbitos de mujeres, la primera que se me ocurriría sería Virginia Woolf. No solo por el género, sino por esa fuerza, no, fortaleza, como esa ganas que uno tiene para aproximarse a ellas, no sé, como lector es mucho más divertido acercarse a alguna de las dos desde mi punto de vista. Y bueno, en el ámbito brasilero, obviamente con Guimarães Rosa, que también es fenomenal. Y si ya pasamos como a temas como más críticos, literarios, teóricos, estaría también con Elena Poniatowska, que no fueron, ninguna de las dos entraron en ese círculo pequeño y macho. Macho. Pero bueno, Eh, nada, sí, yo siento igual, yo me voy a meter aquí en la mitad de toda esta conversación. No sé qué pasa o no sé si es por las dinámicas de la librería, pero yo relaciono, aparte de Virginia, por ejemplo, que ya lo mencionaste, relaciono mucho a Lispector con Agatha Christie y con Amelino Tom. Carlos me corregirá la pronunciación de Amélie. No, Él es el Carolina. experto en Amélie. Carolina es experta en francés, así que no, no, ya, ahí ya. está, ahí ya la gente entendió, ya la gente entendió. Y Agatha, básicamente por el tema de la distribución, porque siento que es la misma fuerza que tiene Clarice, que todo el mundo quiere leer a Agatha Christie, pero la demanda de libros, en este caso, por ejemplo, en español es muy baja y es muy rara encontrarla en librerías. Y lo mismo pasa con Lispector, como ya lo mencionábamos en la anterior pregunta. Y Amelie lo hago por el tema de lo estético, de lo polifacético, de la postura que, por ejemplo, tiene Amelie frente a la vida y de cómo Clarice Lispector, ya me estoy haciendo sopa con todos estos nombres femeninos, porque parecieran una, y de cómo Clarice Lispector también tenía como su porte, como su estética, como soy yo, y de esta manera me presento al mundo y de esta manera le pienso hablar al mundo. Entonces hago esa relación así como muy entre esas tres como por su forma particular de cada una, tanto en la escritura como en esas cosas tan particulares de distribución. Bueno, en mi caso, la primera que mencionaría sería Marguerite Duras, como por esa misma ruptura de como las estructuras narrativas, lingüísticas, por cómo construyen las frases, entonces siento que ahí hay como una ruptura de estilo que podría llegar a ser muy cercana. Pues además de, bueno, no, y temáticamente también siento que hay algunas cercanías, como la rebeldía. También pondría a Nélida Piñón, otra escritora brasilera que de hecho fue amiga del inspector a pesar de una diferencia de edad como de 20 años, fueron muy amigas ya para el final de la vida de Clarice y creo que tiene como una similitud en lo sencillo de las historias o sí, como en la sencillez de las historias que escogen. Y por esa misma línea, digamos que siento que puede gustarles Eve Uhart, que fue otra escritora que mencioné por allá en otro capítulo. Y ya por el lado como más filosófico, porque bueno, Clarice tiene como muchas maneras de leerse, siento que estaría cerca de Cioran y de Hermann Hesse, por ejemplo, sí, como El lobo estepario, que de hecho fue una lectura como primordial en sus primeras lecturas, como que la marcaron. Entonces siento que eso estaría lindo hacer esa relación. Y un bonus que voy a poner son los cuentos de Leonora Carrington y también las obras de arte de Leonora Carrington por esa exploración como del mundo fantástico interior que todos llevamos dentro.
Ahí dejé un montón de referencias. Sí, casi no me dejan nada, pero bueno, yo voy a ir agarrando, un poco recogiendo. Entonces, La manzana en la oscuridad es un policíaco de